¿Cómo puede el ser humano finito intentar entender a un Dios que es infinito? ¿Cómo poder entender que Dios es uno, pero también es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Esto es una contradicción o es tal vez en realidad una invitación de Dios a conocerlo más profundamente a Él? En el estudio de esta semana, de este sermón que tú has podido escuchar y estudiar al mismo tiempo, vamos a repasar en este video las cosas más importantes acerca de la creencia fundamental número 2, que es la deidad. Y allí donde estás para empezar, oremos. Querido Dios y Padre, muchas gracias, porque a través de este video podemos llegar a muchas personas que quieren aprender más acerca de ti. Que sea tu palabra quien nos hable en este día y nos ayude a comprender las verdades más importantes acerca de ti y de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hablar de Dios es hablar de su unicidad. Y es interesante cómo la Biblia presenta justamente a Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El texto bíblico dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, lo primero que la Biblia deja en claro acerca de Dios es que Dios es uno. No solamente el Antiguo Testamento, como el texto que acabamos de leer, nos va a decir eso. De hecho, cuando nosotros vamos también a la Biblia, en Marcos capítulo 12, versículo 29, Jesús ratifica estas palabras. Jehová es uno, Dios es uno. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros leemos el texto bíblico, vamos a encontrar algunas referencias acerca de Dios, pero manifestándose en varias personas. Sin ir muy lejos, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa expresión hagamos es más de uno. De hecho, tú vas a ver ya en Génesis capítulo 1, en el versículo número 2, al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Es decir, es verdad, Dios creó el universo, Dios creó al ser humano, pero al mismo tiempo existían ya evidencias de que existía más de una persona presente en la creación. Podemos ir, por ejemplo, al libro de Génesis también, capítulo 3, versículo 22, cuando Dios ve el pecado que se había cometido y Dios dice: no es bueno que el hombre quede en el jardín del Edén y sea como uno de nosotros. Es decir, Dios está hablando en plural. Mejor dicho, Dios es uno, pero al mismo tiempo Dios se manifiesta en varias personas. Ya cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, este concepto es mucho más claro. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús. Jesús siendo bautizado, dice Mateo capítulo 3, el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios Padre hablando desde el cielo. Las tres personas juntas en un mismo evento. Podemos ir al mandato de Mateo capítulo 28, donde allí se despeja cualquier duda acerca de la unicidad mostrado también en la diversidad. Cuando Dios dice: pues haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Iglesia Adventista, nosotros creemos en que Dios es uno, pero Dios se ha manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es verdad que puede haber algunas cosas que tal vez nos cuesta entender con la lógica humana, pero esto no se trata de lógica humana, se trata de la palabra de Dios revelada para el ser humano. Dios es uno, pero también Dios es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de Dios de querer mostrarnos esa unidad en la diversidad? El propósito de Dios es básicamente que en esta tierra, nosotros como cuerpo de Cristo, también podamos buscar esa unidad así como Dios es uno. Hay un texto muy importante, muy especial, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 17. De hecho, son las palabras de Jesús. Es la oración de Jesús. Y en esa oración, en el versículo número 21, Jesús expresa su voluntad para nosotros.
Y dice el texto bíblico, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es increíble, pero la oración de Jesús fue una oración pidiendo al Padre la búsqueda de la unidad entre los creyentes. Ahora, es que es importante. Dios es un Dios de amor. Dios es un modelo de amor. Dios es un modelo de respeto, es un modelo de perdón, es un modelo de paciencia. Pregunto yo, ¿acaso nosotros también no necesitamos acaso aprender a amarnos los unos a los otros? ¿No, acaso no necesitamos aprender a vivir en respeto los unos con los otros? A ser pacientes los unos con los otros, a perdonar a, las personas que nos han hecho daño. Pues bueno, el modelo de unidad de Dios es el modelo que debe existir también en tu iglesia, en tu familia y en tu vida personal. Hablar de Dios es también hablar del papel que cumple el Espíritu Santo para que esa unidad sea posible. El Espíritu Santo también es Dios. Tendremos un estudio específico de eso más adelante. Pero hay un texto que no quiero pasar por alto. Y este texto está en Juan capítulo 16. Los versículos 13 al 15 van a intentar darnos detalles de lo que hoy quiero compartir contigo. El versículo 13 empieza diciendo así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. El versículo número 14 continúa diciendo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En este texto están las tres personas de la deidad. Jesús hablando, haciendo referencia al Espíritu Santo, quien es el que guía a toda la verdad, y haciendo referencia al Padre en su unidad. Es decir, la búsqueda de la unidad que nosotros necesitamos como un modelo o como una respuesta al modelo que Dios nos ha dejado, es una búsqueda a través del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo lo que hace en nosotros, número uno, es guiarnos a toda la verdad. Cuando vemos en la Biblia, Cristo es la verdad. Por lo tanto, lo que hace el Espíritu Santo es guiarnos a Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿acaso no hay unidad? Y cuando Jesús dice que Él es uno con el Padre, ¿acaso no se ve esa unidad manifestada en la deidad, una unidad que Dios espera que haya en nosotros? Ahora, el trabajo del Espíritu Santo no solamente es guiarnos a toda la verdad, sino que también tiene un trabajo muy importante para cada miembro de iglesia, y es la transformación del carácter. Cuando nosotros leemos en el libro de Gálatas, vamos a poder encontrar allí un apartado importante en el capítulo número 5, en el versículo número 22, que es acerca del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, dice Pablo, es amor. Para que haya unidad, tiene que haber amor. Luego Pablo dice, el fruto del Espíritu es gozo, paz, es paciencia, es benignidad, es templanza, es mansedumbre, es bondad y es fe. ¿Acaso hablar del amor, del gozo, de la paciencia, de la bondad, de la mansedumbre, no son también atributos de Dios? Entonces, si Dios tiene estos atributos de forma perfecta y se ve manifestado a lo largo de la palabra de Dios, algo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo y quiere hacer conmigo es que esos atributos de Dios puedan también manifestarse en nuestras vidas. Te pregunto, ¿necesitas aprender a amar? ¿Necesitas aprender a ser más paciente? ¿A vivir con gozo en tu corazón en medio de las luchas y las dificultades? Pues hay dos cosas que tenemos que hacer. Número uno, pedir al Espíritu Santo que cada día transforme nuestro carácter. Y en segundo lugar, que a través de esa transformación del carácter
podamos nosotros también ser uno con el prójimo, con la iglesia, y de esa manera reflejar claramente esa unidad que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Te parece si pedimos eso a Dios en este día? Acompáñame, vamos a orar. Dios eterno, oramos para que esa unidad que hay entre ti, el Espíritu Santo y el Hijo, también se manifieste en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Ayúdanos a ser uno y tener un carácter transformado por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por estar conmigo. Que Dios te bendiga y nos encontramos en un siguiente video.